Nosotros llevamos trabajando en procesos de participación ciudadana, tanto en proyectos culturales como de gestión comunitaria del patrimonio eh, y participación en general desde el año 2009. No creo que Extremadura tenga un índice de participación diferente al que puede haber en otras regiones si es que hay un análisis más que numérico en participación sobre a nivel estatal. Lo que sí que es cierto es que cuando hablamos de participación, por un lado, las evaluaciones que se hacen de los impactos son principalmente cuantitativas y no cualitativas, lo cual en el mundo rural es bastante dificultoso y podríamos utilizar términos porcentuales en vez de número de asistentes, ¿no? Y ver cuál es la implicación en la participación de esas personas, cuántas horas han dedicado, o sea, una serie de parámetros que nos permitieran ajustar que entendemos por implicación ciudadana en procesos concretos que vayan más allá de unos números, ¿no? eh, que se contabilicen de esas maneras y luego qué tipo de participación estamos teniendo, ¿no? Porque la participación es muy amplia y se considera participación a la simple asistencia de personas a determinadas cuestiones y quizá nosotros queremos ir un poco más allá, ¿no? Y romper esas fronteras participativas y convertir a los públicos en agentes actores, ¿no? De los proyectos y los procesos que se están realizando. Y luego, por otro lado, también creo que es muy importante los tiempos. Generalmente, como trabajamos con unos ritmos marcados por las líneas de subvención o por cosas ajenas a los procesos internos, ¿no? Pues muchas veces los tiempos no nos permiten generar comunidades que participen en determinadas cuestiones, porque cuando ya empiezan a generarse esas sinergias, pues los plazos generalmente están acabando. Entonces quizá ese sea un problema, pero no creo que sea a nivel regional, digo, sino que a nivel general. Y en general podemos decir que la participación, por lo menos en los proyectos en los que nosotros hemos colaborado o llevado a cabo, es bastante positiva, ¿no? No podríamos decir que hay poca participación. Sí, porque también, aparte de que hay distintos grados de participación, también hay que ver el tema sobre el que se trabaja, ¿no? Porque ya estuvimos hablando de que normalmente la gente, ya hablando del tema de Extremadura, sí que se junta de forma comunitaria para hacer cosas, ¿no? Para en los festivos, en las tradiciones, en el folclore, ¿no? Hay muchas fiestas de los pueblos y algunas que son importantes, son de interés regional, nacional o internacional, que lo organiza la gente de los pueblos, ¿no? Que si ese trabajo colaborativo no existiría. Y la administración lo único que hace es esa mediación, esa aportación de recursos, ¿no? Para que ¿no? Al ayuntamiento pues, por el dinero para que se aproveche lo que haga falta, ¿no? Para realizar cualquier tipo de fiesta, ¿no? Por eso muchas veces tenemos que ver cuando no participa la gente si es porque a lo mejor ese ofrecimiento de participar en algo es algo que les conviene a ellos, que les compete a ellos, que les interesa o que va a solucionar algo de su día a día, ¿no? A lo mejor muchas veces se plantean vamos a hacer procesos participativos para esto, que a lo mejor a la gente o le viene grande o no le interesa o un ámbito, un problema que ellos no ven en su contexto, ¿no? Que a lo mejor no les interesa por ese sentido. Por eso también muchas veces es importante diagnosticar no solamente el tema sobre el que se va a proponer esa participación, sino realmente en qué ámbitos está la gente dispuesta a participar porque realmente lo que la afecta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el tema del patrimonio cultural y de los bienes comunes en el medio rural, nosotros después de este primer proyecto que hicimos en más partidas, hicimos uno más amplio que realmente era ese diagnóstico, ¿no? Un proyecto que se llamaba Cinetíneres, que estuvimos haciendo una ruta por distintos pueblos de Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura, preguntando a distintas comunidades cómo veían, qué relación tenían ellos con su patrimonio en sus pueblos, ¿no? Con la gestión que se hacía desde las administraciones, con la vinculación que tenían ellos, con la implicación que tenían ellos en su patrimonio, y a raíz de ahí ya tuvimos un diagnóstico y una serie de variantes para luego poder implementar nuestros proyectos o buscar también soluciones a problemáticas que tenían o incluso a coger posibles soluciones que daban
los distintos pueblos en las distintas reuniones para poder aportarlo, ¿no? Y tanto a las administraciones como a otras comunidades, ¿no? Tú cuando te organizas algún tipo de actividad en un Cáceres, en un Badajoz, o como te digo, en un Barcelona o un Madrid, a lo mejor el perfil que suele asistir en primer lugar a algún tipo de dinámica, algún tipo de proceso participativo, sobre todo para ya no ejecutar algún proyecto, sino informarse o involucrarse o participar en algún tipo de diagnóstico, ya suele ser gente con un perfil, digamos, con una formación universitaria, con ya algún tipo de vinculación, de relación con algún tipo de proceso, no digamos político, sino a lo mejor vinculado también a una tradición asociativa, a una, no sé cómo decirte, ¿no? Y en el pueblo es como la gente que hay en el pueblo, que habrá gente que tenga ese perfil y gente que no, y que nunca haya tenido relación con un proceso así. Más que nada porque es más difícil que en un pueblo hayan llegado ese tipo de procesos precisamente por lo que hablamos, ¿no? Porque muchas veces es como vamos a hacer algo en las grandes ciudades que nos aseguramos esa participación. Entonces de ahí sabemos que, quieras que no, un pueblo de 100.000 habitantes, una ciudad de 100.000 habitantes, por lo menos 20 o 30 los consigues, ¿no? Entonces los pueblos que normalmente suelen ser olvidados para determinadas prácticas o políticas o diagnósticos o no sé cómo decirlo, sabes que si son 100 habitantes puedes encontrarte que totalmente el perfil de la gente que pueda asistir, ninguno cumple el perfil que suele tener en una gran ciudad. Muchas veces lo digo, ¿no? Que muchas veces en proyectos, en acciones, tengo que hacerlas como para que fuera mi madre, ¿sabes? Si queremos trabajar sobre el papel de la mujer como sostenedora de la memoria rural, pues tengo que convocar a la Asociación de Mujeres, tengo que convocar a las asociaciones culturales de los pueblos, tengo que ir a lo mejor casa por casa porque la señora o el hombre que tiene que trabajar en el campo toda la vida y la mujer que sabe, digamos, que ha estado de pastora en el campo todos los años, pero necesito saber acceder a ese conocimiento y poner en valor ese recurso patrimonial. Entonces los perfiles son distintos, ¿sí? Y yo creo que es que la participación per se no es nada, está vacía de contenido. O sea, creo que la participación es la herramienta de acción política directa más potente que hay, ¿no? En el que hay una hacer política desde las voces de todas las personas, especialmente si estamos hablando en entornos rurales, pero también creo que deben tener un objetivo concreto, ¿no? Y que si la ciudadanía es la que propone los procesos de participación, serán más amplios, más enriquecedores, ¿no? Y cumplirán los objetivos que tienen que cumplir. Y es verdad que recientemente se están incorporando procesos de participación, tanto, bueno, a nivel europeo, también en otros países, pero también en Extremadura, ¿no? Por ejemplo, los Diputación de Badajoz, con los presupuestos participativos, ha abierto, ¿no? Quizás sea un proceso que conforme vaya aumentando los años, pues vaya enriqueciéndose más, ¿no? Porque a día de hoy estamos trabajando en un proceso de reincorporar la participación ciudadana, de que la gente sienta que tiene ese derecho, ¿no? a dar su voz y a participar en el día a día de lo que le compete, ¿no? Porque hay como una delegación de esa participación en las administraciones, ¿no? Como la administración es la que tiene que solucionar todo. Entonces los jefes de la participación ciudadana tienen que romper, ¿no? esas fronteras, y si bien las administraciones están en su lugar y haciendo lo que tengan que hacer, la ciudadanía también tiene que participar, ¿no? de poner sobre la mesa lo que necesita y buscar soluciones, ¿no? De una forma mediada, que al final es a lo que nos dedicamos, ¿no? A poner en un mismo lugar a todos los agentes que estén implicados sobre un tema concreto y buscar cuáles son las soluciones entre todos, ¿no? Sin tener miedo a los conflictos que puedan surgir, ¿no? Sino usando los conflictos como herramienta, ¿no? Para generar esas comunidades, ¿no? Y buscar entre todos esos agentes, ¿no? soluciones a problemas concretos. Por eso creo que últimamente la participación
es como el mantra que se sucede, ¿no? En un montón de convocatorias, de procesos, ¿no? Y de discursos desde muchos sitios, pero que la participación tiene que venir acompañada de unos objetivos concretos a cumplir, ¿no? Y que muchas veces se exige, bueno, exige no es la palabra, muchas veces se solicita la participación de la ciudadanía, pero la ciudadanía en muchos casos está un poco, sobre todo, porque si tú vives en una gran ciudad tienes un montón de espacios y de procesos participativos a los que te puedes sumar. Pero si tú vives en un pueblo, sobre todo si es un pueblo pequeño, tienes a lo mejor en un año 2 procesos participativos a los que te puedes sumar, ¿no? Entonces igual te interesan, igual no te interesan, o sea que es mucho más complicado, ¿no? Y la verdad que pues eso, que debemos crear que esos procesos de participación surjan de las demandas ciudadanas y no que los procesos de participación lleguen, ¿no?, a los territorios sin haber conocido esa demanda. Por eso es que yo que distinto, claro, es que también solo por el concepto también es complicado, ¿no? Porque nosotros, claro, nosotros abogamos muchas veces por procesos de gestión comunitaria. O sea, gestión comunitaria quiere decir eh, exclusivamente por parte de la comunidad, me refiero. Una administración no puede liderar en ningún momento, en ningún caso, un proceso comunitario. ¿Por qué? Porque tiene, por un lado, la fuerza política, o sea, y por otro lado, la fuerza económica. Yo, en el primer momento, que soy yo como administración, no me refiero local, porque evidentemente es la que está más abajo, ¿no?, más cercana a la comunidad. Pero yo como una administración más amplia, en el momento que tengo capacidad de decisión de dónde hago una cosa y a quién le doy dinero, ¿sabes?, si a uno o a otro, evidentemente ya no es un proceso comunitario, porque estoy ya tomando una decisión que me beneficia a mí de forma política, de forma social, de forma económica, de forma... Sí, o busca el beneficio de todas las personas. Sí, pero en el momento de que ya he puesto por un proceso y no por el otro, ya no es comunitario, ¿sabes? Sí. Si acaso yo como proceso comunitario de base asociativa o de base comunitaria solicito ayuda, colaboración con la administración, yo con la administración sí que puedo acompañar o financiar o apoyar ese proceso, ¿sabes? Pero nunca puede surgir desde una administración ese proceso comunitario, ¿no? Porque ya no sería comunitario. A lo mejor sí que puede ser participativo, colaborativo o buscando la asistencia de la gente o como público, lo que sea, ¿no? Y nunca va a ser un proceso puramente comunitario, de gestión comunitaria. Es un proyecto al que le tenemos mucho cariño. Es el SOPA, que es el Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural, que llevamos ejecutando desde 2013, que nos ha permitido reflexionar sobre todas estas cuestiones hasta el día de hoy que estamos aquí. Cuando nosotros empezamos, había cosas que ni siquiera nos habíamos planteado, ¿no? Y la posibilidad de poder organizar el SOPA, que es un proyecto autogestionado y de gestión comunitaria, no solo en el Estado español y en Portugal, sino también en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, pues no, nos ha permitido conocer cómo se organizan otras personas, cómo se enfrentan a determinados conflictos, qué herramientas están utilizando y además de manera muy multivocal, o sea, están presentes desde las escuelas hasta las administraciones, los centros de investigación, la ciudadanía en general, y eso nos ha permitido no solo crear un espacio de cuidado súper bonito entre diferentes personas que ahora forman parte de lo que llamamos la comunidad SOFA, que surge a raíz de SOFA y es como una red informal de ayuda en procesos de gestión comunitaria, sino que además nos ha permitido compartir herramientas, compartir saberes, analizar procesos, incluso generar economía y proyectos conjuntos, o sea que todo esto es un proceso de aprendizaje de ya casi más de 10 años, ¿no?, que nos ha permitido llegar a este punto en el cual hemos ampliado. Yo personalmente creo que he ampliado mi mirada a no ser tan crítica con determinadas cuestiones y a entender cada cosa en su momento y en su lugar, ¿no?, de una manera
más, no sé cómo diría, más humana, ¿no? Como entender un poco más, ¿no? El papel que cada gente está realizando y la responsabilidad y cómo ponen sus cuerpos, cómo ponemos las voces, ¿no? Pero de todos los agentes, ¿eh? No solo de la comunidad, sino de la propia administración No, o de sobre los todo propios también procesos. visibilizar este tipo de procesos, ¿no? Nosotros nos ha llegado gente a presentar su proyecto al Congreso y nos decían, menos mal que estáis porque es el único sitio donde van a aceptar mi proyecto en el pueblito o donde sea, en cualquier parte, en un pueblo de la Sierra Argentina o donde fuera, ¿no? Es como, no tenía cabida un proyecto como el mío porque no había un respaldo académico, porque no había, ¿sabes? En el SOPA puede participar cualquier persona, ha participado eh, estamos hablando de congresos, ¿no? Visualmente si podéis acceder a algún vídeo o alguna web de alguna de las ediciones, o sea, aparte de sesiones de comunicaciones y de ponencias, en las cuales te puede aparecer gente, un colectivo de una asociación y en la siguiente ponencia un grupo de niños de 10 años de un cole de Colombia y a la siguiente un catedrático, sabes que participe, tiene acceso cualquier persona, ¿no? Y además hay un montón de dinámicas y actividades que organizan las propias comunidades y gente que asiste al congreso, que es un trabajo, eso es un congreso ya al principio era como bastante novedoso, ahora ya hay bastantes eventos que ofrecen que son bastante similares y nos mola, ¿no? Agradecemos que se vayan cambiando este tipo de acciones, ¿no? Pero sobre todo es visibilizar, ¿no? Que tengan algún tipo de repercusión este tipo de acciones que normalmente pues las que suelen tener visibilidad son, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Todas las acciones y toda la cultura, ¿no? La que genera las administraciones, ¿no? Son las que se suele visibilizar pues, en prensa, en eventos así dedicados a la gestión cultural y todo eso, ¿no? Y hay otro tipo de culturas, ¿no? Hace poco salió el Observatorio de la Cultura o a nivel nacional, un poco las estadísticas culturales y los mejores proyectos y todo eso, ¿no? Entonces yo echaba de menos un poco que todo será, pues, el Reina Sofía, el no sé qué, el Prado, festivales de teatro clásico de Mérida, todo lo grande, ¿no? Entonces, por un lado, ves que es cultura, ¿no? Para la administración o para quien ha hecho ese estudio, ¿no? ¿Qué es cultura? Estamos hablando de cultura, ¿no? Estamos hablando de presupuesto, de dinero, ¿no? Estamos hablando de calidad, estamos hablando de qué es la calidad, ¿no? De un proyecto cultural, ¿no? ¿Sabes? Que venga la mejor compañía de teatro del mundo a actuar a Mérida, o el mejor festival de música que te venga cualquier top mundial cantante. Eso es calidad, dinero, a qué nos referimos con lo que es cultura, ¿no? Entonces muchas veces el tema de la participación es un proyectito que organiza una asociación de mujeres de un pueblo de las urbes, súper lindo, de recuperación de las hierbas medicinales, ¿sabes? No es cultura, ¿sabes? Un proyecto general desde ahí, ¿sabes? ¿En qué ranking aparece? ¿Sabes? ¿En qué categoría está? ¿Está detrás de Rosalía? ¿Está delante del Mellar? O sea, ¿dónde encaja eso? Y no es que no encaje, es que no hay ningún sitio donde se visibilice, ¿no? Entonces nosotros pretendemos esto, visibilizar esa parte del patrimonio, de la memoria, de la cultura, ¿no? Que no tiene salida en otros sitios. Y yo quería decir una cosa para cerrar. La participación debe ser un proceso de escucha.